Esta solemnidad tan importante de Cristo Rey. Como decíamos al comenzar la Santa Misa, digámosle ya: Señor, quiero que reines en mi vida. Señor, quiero servirte. Aquí tenemos en el friso del presbiterio esa ejaculatoria: Serviam. Señor, que te sirva. Señor, que te sirvamos. Señor, que te amemos. Señor, que vivamos para aquello para lo cual tú nos has traído al mundo. Criaturas tuyas, heridas por el pecado original, pero redimidas por tu sangre redentora en la cruz de la que nos habla el Evangelio de hoy. En esta solemnidad tan impresionante, sin embargo, vemos que nuestra Madre la Iglesia pone como pasaje del Evangelio ese momento, podríamos decir, de la máxima humillación de este rey que va a ser flagelado, insultado, crucificado junto a dos ladrones. Señor, nos quieres enseñar que para que tú reines en nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que ser humildes, tenemos que abrirte el corazón y así tú podrás reinar en nosotros. Hasta el último latido, hasta la sensación más elemental, que todo sea para tu gloria, Señor. Y más en tiempos, aunque estos tiempos en realidad son los tiempos de toda la historia de la humanidad, con diferencias, con mayor o menor intensidad, pero de alguna manera el non serviam de Satanás, se opone desde aquel primer instante de la creación, de los ángeles. Non serviam, no serviré. Y San Miguel Arcángel, al frente de los ángeles fieles: serviam, serviremos, Señor, te serviremos. A lo largo de toda la historia, como digo, esa lucha entre el bien y el mal se repetirá hasta el final de los tiempos. El reino de Cristo, que no es un reino humano, sino un reino espiritual, no es un reino temporal, sino eterno. El reino de Israel, David, la primera lectura de la misa de hoy, momentos de esplendor de la casa de Israel, cuando eran fieles al Señor, pero dejaron de ser fieles y aquel reino desapareció. Y nosotros, en la medida en que dejemos que Cristo reine en nuestro corazón, reinará en el mundo. Por eso preguntémosle qué se opone, o preguntémoslo nosotros mismos: Señor, ¿qué se opone en mi vida a que tú reines más intensamente? ¿Qué hay que yo tenga que modificar para que ese reinado en mi alma sea más eficaz? Mis sentimientos, mis ideas, mis proyectos, mi sentido de la vida, mi sentido del mundo. Vamos a alistarnos, entre comillas, en este ejército de paz y de amor. Como decía San José María en esa homilía que os recomiendo que la volváis a leer, porque es una joya, la homilía de la fiesta de hoy de Cristo Rey, una joya no solo espiritualmente hablando, sino también literariamente hablando. Ahí dice cómo a algunos les molesta incluso la expresión Rey, Cristo Rey, como si viniera a complicarnos la vida, como si viniera a quitarnos la libertad, como si viniera a imponernos un modo único de pensar en las cuestiones opinables. Nada de eso. Nada de eso. Respeta nuestra libertad totalmente. Tanto respeta nuestra libertad que no ha querido, siendo rey, no ha querido manifestarse al mundo como rey, porque entonces inevitablemente caeríamos a sus pies ante la majestad todopoderosa de Dios. Se presenta como un hombre corriente, nace en Belén, en una cueva, trabaja 30 años con sus manos en el oficio de carpintero, no hace milagros en beneficio propio y se dejará, como digo, flagelar, cuando podría haber derrotado a todos sus enemigos con una sola mirada, porque quiere hacernos ver hasta dónde llega su amor por nosotros, morir en la cruz
y hasta dónde llega también la gravedad de nuestro pecado, crucificarle en la cruz. Pero va a resucitar porque es el Rey del mundo, porque la muerte no tiene ningún dominio sobre él. Y por eso confiamos totalmente en él y le servimos gozosamente y queremos ayudarle a que su presencia en el mundo sea una realidad. Es en esa lucha de paz y de amor para instaurar en el mundo, como nos dice el prefacio de la misa, ese reinado de paz y de amor, de justicia, de libertad. ¿Qué es lo que se opone directamente al reinado de Cristo en la tierra? ¿Modos opinables de ver las cuestiones? No. Lo que se opone directamente al reino de Cristo, que es un reino de gracia, es el pecado, en sus diversas manifestaciones. Pero, queridos hermanos, podríamos decir, entonces yo, que soy un pecador, que soy una pecadora, me estoy oponiendo al reino de Cristo. Efectivamente, somos pecadores, pero gracias a Dios, lo reconocemos. Y por tanto acudimos con contrición, con humildad, a pedir su perdón en el sacramento de la penitencia. Y el Señor nos vuelve a llenar de su gracia y cuenta con nosotros. No espera que seamos incólumes, es decir, incapaces de cometer cualquier error. Él sabe que somos pecadores y cuenta con eso, pero cuenta también con eso que estoy diciendo, que reconoceremos nuestros pecados y acudiremos a Él. Mientras no nos dejemos llevar de la soberbia, del orgullo, que es lo que más directamente se opone a la gracia de Dios, Dios reinará en nuestra vida, reinará en nuestro corazón. Vamos a pedirle que nos abra a la sencillez, a la conversión. El buen ladrón. No se trata de ser un ladrón y esperar al último momento y pedir perdón, entre otras cosas, porque si tuviéramos esa intención, evidentemente tampoco en el último momento vamos a ser capaces de reconocerlo, porque se requiere una gracia especialísima de Dios, ¿verdad?, que no tiene por qué darnos. Pero aquel hombre que habría cometido tantos errores en su vida lo reconoció. Señor, llévame contigo a tu reino. Hoy estarás conmigo, mi rey. Pues tenemos por delante, como digo, una tarea apasionante que vale la pena que la llevemos a cabo con ilusión, con esperanza, cada uno en nuestras posibilidades, pero sembrando el reinado de Cristo en la tierra, con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, para iluminar el mundo, para que sea una realidad la paz. Fijaros las guerras, fijaros los odios, fijaros los rencores, donde exista y se busque la verdad. Como le dijo a Pilatos, él viene para dar testimonio de la verdad. La mentira, cuando es algo consciente, oponiéndose a la ley natural, a la ley moral, a la ley de Dios, cierra el corazón a la gracia que Dios nos quiere dar. Señor, en tus manos nos ponemos. Nos encomendamos de una manera muy particular también a nuestra Madre Santísima, la Reina del Universo, que participa junto a la cruz íntimamente con su Hijo en el perdón que nos quiere traer, en la redención que quiere instaurar. Los méritos infinitos de nuestro Señor no dejan de considerar a la vez los méritos enormes de su Madre junto a la cruz y los méritos nuestros, por pequeños que nos puedan parecer. Como decía San Pablo, decía que añadía a la cruz de Cristo los padecimientos que el Señor permitía en su vida. Era consciente de que aquellas dificultades, aquellas persecuciones, no eran ineficaces, no eran inútiles delante de Dios, tenían un gran valor. Pues también nosotros podemos ofrecer nuestras pequeñas cosas de cada día, uniéndonos a Cristo Rey, para que en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, Él reine de verdad. Que así sea.